En el corazón de Sudamérica se extiende una inmensidad verde que respira, late y evoluciona a cada instante. La Amazonía, uno de los ecosistemas más vastos y vitales del planeta, se despliega a través de múltiples países, cubriendo millones de kilómetros de selva tropical, donde la humedad, la lluvia y la luz del sol se combinan para dar origen a una de las mayores concentraciones de vida jamás conocidas. Aquí, cada árbol es un universo en sí mismo, cada hoja alberga microcosmos ocultos y cada rincón del suelo guarda historias silenciosas de supervivencia, adaptación y equilibrio. La magnitud de su biodiversidad no es casualidad, es el resultado de millones de años de evolución en un entorno estable, cálido y profundamente interconectado, donde la vida ha encontrado innumerables formas de florecer. En este escenario, la belleza no siempre se presenta de manera evidente. Muchas veces se esconde en lo diminuto, en lo que pasa desapercibido a simple vista, en criaturas que cumplen funciones esenciales para mantener el equilibrio del bosque. La Amazonía no solo es un refugio de especies, sino un sistema vivo que depende de cada uno de sus componentes, por más pequeños o aparentemente insignificantes que sean. Sin embargo, este paraíso natural enfrenta una presión constante debido a la intervención humana, la deforestación y el cambio climático. Comprender su valor no es solo una cuestión científica, sino también una responsabilidad compartida. Porque proteger la Amazonía no significa únicamente conservar un lugar en el mapa, sino preservar uno de los últimos latidos de la Tierra, donde la vida, en su forma más pura y diversa, continúa escribiendo su historia. En las llanuras húmedas, donde la selva respira con intensidad, bajo el manto denso de hojas en descomposición y el eco constante de la vida silvestre, emerge uno de los más silenciosos pero esenciales protagonistas del equilibrio amazónico. El escarabajo pelotero amazónico no llama la atención por su tamaño ni por colores brillantes, pero su existencia sostiene procesos ecológicos que mantienen vivo el suelo mismo de la selva. Su cuerpo, compacto y resistente, suele presentar tonalidades oscuras que van del negro profundo a brillos metálicos discretos. Una armadura natural que le permite moverse entre la humedad, el barro y los restos orgánicos sin perder eficacia ni energía. En este vasto escenario natural, su hábitat se define por la abundancia de materia en descomposición. Bosques densos, zonas cercanas a ríos y suelos ricos en excremento de mamíferos grandes, como monos, tapires o felinos, se convierten en su territorio ideal. Allí, donde otros ven desecho, este escarabajo encuentra oportunidad.
No es un habitante pasivo del suelo, sino un reciclador activo que transforma residuos en recursos, participando en un ciclo invisible que fertiliza la tierra y permite que nuevas formas de vida florezcan con el paso del tiempo. Su dieta, lejos de lo convencional en el imaginario humano, se basa principalmente en excrementos, los cuales utiliza no solo como alimento, sino como materia prima para su supervivencia. Este comportamiento le ha valido el nombre común de pelotero, ya que moldea pequeñas porciones de materia orgánica en bolas compactas que traslada con sorprendente fuerza. Estas bolas no solo representan su sustento, sino también un mecanismo de almacenamiento que le permite sobrevivir en entornos donde la competencia por recursos puede ser intensa. El proceso de recolección y transporte de alimento es en sí mismo una demostración de eficiencia natural. Este escarabajo utiliza sus patas posteriores para empujar su esfera de alimento en línea recta, guiándose incluso por la luz de la luna o la polarización del cielo cuando el dosel del bosque permite su percepción. Este comportamiento no es aleatorio, sino altamente adaptado, reduciendo el riesgo de perder su carga frente a competidores o depredadores. En ocasiones, pequeñas disputas pueden surgir entre individuos, donde la fuerza y la persistencia determinan quién conserva el recurso. En cuanto a su reproducción, el escarabajo pelotero amazónico desarrolla un comportamiento fascinante. Las bolas de alimento que fabrica no son únicamente para consumo inmediato, sino que en muchos casos se convierten en cámaras de incubación. La hembra deposita sus huevos dentro de estas estructuras cuidadosamente elaboradas, proporcionando a sus futuras crías una fuente directa de nutrición desde el momento en que emergen. Este sistema de crianza reduce la exposición a depredadores y aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia de la descendencia. Un dato poco conocido sobre estos escarabajos es su rol crucial en la reducción de parásitos y en la dispersión de nutrientes en el ecosistema. Al enterrar materia orgánica, contribuyen a disminuir la proliferación de insectos vectores de enfermedades y ayudan a mejorar la estructura del suelo, facilitando la infiltración de agua y el crecimiento de plantas. Sin su intervención constante, la selva perdería parte de su capacidad regenerativa, evidenciando que incluso los organismos más pequeños pueden tener un impacto gigantesco en la salud de un ecosistema. En un mundo donde la intervención humana avanza sobre territorios naturales, el escarabajo pelotero amazónico se convierte en un recordatorio silencioso de la interdependencia de la vida.
Cada fragmento de bosque preservado, cada ciclo natural respetado, permite que especies como esta continúen cumpliendo su función ancestral. Su existencia nos invita a reflexionar sobre la importancia de conservar los ecosistemas no solo por su belleza visible, sino por los procesos invisibles que sostienen la vida en su totalidad. Si estás disfrutando este recorrido por las maravillas ocultas de la Amazonía, este es el momento perfecto para sumarte a esta comunidad. Suscríbete al canal Criptofauna para no perderte ningún episodio de estos documentales donde exploramos la vida salvaje como nunca antes la habías visto. Deja tu like para apoyar este contenido y ayudar a que llegue a más personas interesadas en la naturaleza, y compártelo con alguien que también sienta curiosidad por el mundo de los insectos y la biodiversidad. Cada gesto cuenta para seguir difundiendo el valor de estos ecosistemas y las increíbles formas de vida que los habitan. En las profundidades donde la selva amazónica se abre en claros húmedos y la luz del sol se filtra en haces dorados entre el dosel infinito, aparece una presencia que parece más un destello de otro mundo que un ser terrenal. La mariposa morfo azul se desliza en el aire con una elegancia casi hipnótica, como si cada aleteo estuviera coreografiado por la propia naturaleza. Sus alas, amplias y delicadas, reflejan un azul iridiscente que no proviene de pigmentos, sino de una compleja estructura microscópica que manipula la luz, generando un efecto visual que cambia según el ángulo de observación, como si el cielo mismo hubiese descendido a reposar entre las hojas. En su hábitat natural, esta mariposa habita principalmente en los niveles medios y bajos de la selva tropical, donde la humedad es constante y la vegetación ofrece tanto refugio como alimento. Prefiere los bordes de los senderos, claros abiertos y zonas cercanas a ríos, donde la luz solar puede penetrar con mayor facilidad. Allí su vuelo se convierte en un espectáculo fugaz, ya que rara vez permanece quieta por largos periodos. Su presencia, aunque breve a la vista humana, es constante dentro del equilibrio ecológico del bosque, formando parte de una red compleja de interacciones invisibles. A diferencia de lo que su apariencia podría sugerir, la morfo azul no depende del néctar como principal fuente de energía en su etapa adulta. En cambio, se alimenta de líquidos fermentados provenientes de frutas caídas, savia de árboles y otros compuestos orgánicos en descomposición. Su aparato bucal, en forma de espiritrompa, actúa como una herramienta precisa que le permite absorber nutrientes líquidos de manera eficiente mientras recorre su entorno en busca de recursos energéticos que sostengan su vuelo constante.
Su comportamiento de vuelo es una de sus características más distintivas. En lugar de un desplazamiento continuo y discreto, la morfo azul alterna entre momentos de planeo y aleteos lentos, lo que genera un efecto visual intermitente que confunde tanto a depredadores como a observadores. Este patrón no es casualidad, sino una estrategia evolutiva que reduce su vulnerabilidad. Cuando cierra sus alas, el lado inferior revela tonos marrones con patrones en forma de ojos, un camuflaje eficaz que le permite mimetizarse con el entorno y evitar ser detectada. En cuanto a su reproducción, la morfo azul deposita sus huevos en hojas específicas de plantas hospederas, donde las futuras larvas encontrarán el alimento necesario para su desarrollo. Las orugas que emergen presentan colores llamativos, muchas veces con estructuras que pueden parecer espinas o filamentos, una defensa natural contra depredadores. Durante su ciclo de vida pasan por varias etapas de transformación, culminando en una metamorfosis que da origen a una de las criaturas más visualmente impactantes del planeta. Un dato poco conocido sobre esta especie es que su color azul no se debe a pigmentos fímicos, sino a un fenómeno físico conocido como iridiscencia estructural. Las diminutas escamas que cubren sus alas están organizadas de tal manera que reflejan y dispersan la luz, generando ese brillo azul característico. Este mismo principio ha inspirado estudios en ciencia de materiales y tecnología óptica, demostrando cómo la naturaleza, en su complejidad, puede ofrecer soluciones que trascienden el ámbito biológico. En un contexto más amplio, la morfo azul representa mucho más que belleza visual. Es un indicador de la salud del ecosistema amazónico. Su presencia depende de la existencia de bosques intactos, de la disponibilidad de plantas hospederas y de la estabilidad del clima. La alteración de estos factores puede afectar directamente sus poblaciones, recordándonos que cada especie, por más etérea que parezca, está profundamente conectada con su entorno. Observarla no solo es contemplar un espectáculo natural, sino también entender la fragilidad de los sistemas que permiten que ese espectáculo exista. En los suelos húmedos, donde la selva amazónica respira entre raíces entrelazadas, hojas en descomposición y una humedad constante que parece envolver cada rincón del bosque, surge una fuerza diminuta pero profundamente organizada que se abre paso en silencio. La hormiga de fuego no necesita de grandes dimensiones para hacerse notar. Su presencia se percibe más por las consecuencias de su actividad que por su apariencia.
Con un cuerpo pequeño, de tonalidades rojizas intensas que contrastan con el oscuro suelo del bosque, esta especie se desplaza como una corriente viva, conectando individuos en una red invisible de comunicación y propósito compartido que define su existencia dentro del ecosistema. En su hábitat amazónico, estas hormigas construyen colonias en el suelo, formando montículos de tierra, pero que en su interior albergan estructuras complejas de túneles y cámaras interconectadas. Estos nidos se encuentran generalmente en zonas abiertas, claros del bosque o áreas perturbadas, donde la luz solar puede incidir directamente sobre el suelo, favoreciendo condiciones adecuadas para su desarrollo. Dentro de estas colonias, la organización es altamente eficiente, con múltiples cámaras dedicadas a funciones específicas como el almacenamiento de alimento, la defensa del nido, el cuidado de las crías y la expansión de la colonia. Esta especialización permite que el grupo opere con una eficiencia notable, donde cada individuo cumple un rol específico que contribuye al bienestar general de la comunidad. La coordinación entre los miembros no depende del liderazgo visible, sino de señales químicas y comportamientos instintivos que regulan sus acciones colectivas. Un dato poco conocido sobre la hormiga de fuego es su capacidad de formar estructuras vivas cuando se agrupan en grandes cantidades, especialmente en situaciones de inundación. En estos casos, las hormigas pueden entrelazar sus cuerpos para formar balsas flotantes que les permiten sobrevivir y desplazarse sobre el agua, protegiendo a la reina y a las larvas en el proceso. Este comportamiento demuestra una extraordinaria adaptación a condiciones extremas, evidenciando la resiliencia de la especie frente a los desafíos del entorno amazónico. En el equilibrio del ecosistema, la hormiga de fuego desempeña un papel ambivalente pero fundamental. Por un lado, actúa como depredadora de otros insectos y como competidora de recursos. Por otro, contribuye a la aireación del suelo, al reciclaje de materia orgánica y al control de poblaciones de otras especies. Su presencia indica un sistema ecológico activo, donde las interacciones entre organismos mantienen un flujo constante de energía. En un mundo donde los cambios ambientales alteran los equilibrios naturales, comprender el papel de especies como esta nos permite reconocer que incluso las criaturas más pequeñas forman parte de una red compleja que sostiene la vida en la Amazonía. En las profundidades húmedas donde la selva amazónica se vuelve más densa, donde la luz apenas logra atravesar el entramado de hojas y troncos que se alzan como columnas vivas,
habita una de las criaturas más imponentes y enigmáticas del suelo tropical. La tarántula Goliat emerge lentamente entre la hojarasca, con movimientos calculados que contrastan con su tamaño colosal, como si cada paso estuviera medido por la paciencia de millones de años de evolución. Su cuerpo robusto, cubierto de pelos finos que actúan como sensores, presenta tonalidades que van desde el marrón oscuro hasta matices ligeramente dorados, otorgándole una apariencia que combina fuerza, sigilo y una extraña elegancia primitiva. En su hábitat natural, esta tarántula se encuentra principalmente en zonas de selva primaria, donde el suelo permanece húmedo durante gran parte del año y la vegetación ofrece refugios naturales en forma de madrigueras, troncos huecos y cavidades en la tierra. Prefiere los ambientes donde la humedad constante permite mantener la estabilidad de su madriguera, la cual construye excavando túneles que le sirven como refugio, punto de observación y centro de operaciones. Desde este espacio, la Goliat observa el mundo exterior con una quietud que es en realidad una estrategia de supervivencia profundamente eficaz. A diferencia de muchos depredadores que dependen de la velocidad o de la persecución activa, la tarántula Goliat es una cazadora de emboscada. Permanece oculta en la entrada de su madriguera o en áreas cercanas, esperando pacientemente el momento adecuado para atacar. Su dieta incluye una amplia variedad de presas, desde insectos grandes hasta pequeños vertebrados como ranas, lagartijas e incluso roedores ocasionales. Cuando detecta vibraciones en el suelo, interpreta esas señales como la presencia de una posible presa, reaccionando con rapidez para capturarla con sus poderosas quelíceras. Su método de caza es tan eficiente como silencioso. Una vez que la presa se encuentra lo suficientemente cerca, la tarántula se lanza con precisión, inmovilizándola mediante un rápido agarre y posteriormente inyectando veneno que paraliza a la víctima. A diferencia de lo que se podría pensar, no se alimenta de manera inmediata de tejidos sólidos. Primero introduce enzimas digestivas que descomponen internamente a la presa, permitiéndole luego succionar los nutrientes en forma líquida. Este proceso externo de digestión es una adaptación clave que le permite aprovechar al máximo cada captura. En cuanto a su comportamiento defensivo, la tarántula Goliat posee varias estrategias que no siempre implican confrontación directa.
Una de las más notables es la liberación de pelos urticantes desde su abdomen, los cuales pueden provocar irritación en la piel y las mucosas de posibles depredadores. Estos pelos actúan como una barrera pasiva que disuade amenazas sin necesidad de entrar en combate físico. Sin embargo, cuando la situación lo requiere, también puede adoptar una postura intimidante, elevando sus patas delanteras para aparentar mayor tamaño y advertir a cualquier intruso que se acerque demasiado. Un dato poco conocido sobre esta especie es que, a pesar de su apariencia temible, su veneno no es considerado letal para los humanos. Sin embargo, su mordida puede ser dolorosa y generar efectos similares a los de una picadura de avispa en términos de intensidad y duración. Además, las tarántulas Goliat presentan un crecimiento relativamente lento y pueden vivir varios años en condiciones adecuadas. Lo que las convierte en organismos de desarrollo prolongado dentro del ecosistema. Desempeñando su rol ecológico de manera constante a lo largo del tiempo. En el gran tejido de la selva amazónica, la tarántula Goliat no es simplemente un depredador, sino un regulador silencioso de poblaciones y un indicador de la salud del ecosistema. Su presencia depende de la estabilidad del entorno, de la disponibilidad de presas y de la integridad del hábitat. Al observarla, no solo se contempla una de las arañas más grandes del mundo, sino también un ejemplo claro de cómo la naturaleza equilibra fuerza, estrategia y adaptación en formas que invitan al respeto. En un mundo donde los bosques enfrentan presiones constantes, su existencia nos recuerda que cada criatura, por más imponente que parezca, forma parte de un sistema interconectado que merece ser comprendido y protegido. En las sombras densas donde la selva amazónica respira con un pulso antiguo, entre raíces que se entrelazan como venas vivas y hojas que caen lentamente al suelo húmedo, emerge una de las criaturas más temidas y respetadas del bosque. La hormiga bala no destaca por colores brillantes ni por formas extravagantes. Su presencia es discreta, casi silenciosa, pero su reputación recorre el suelo de la selva como un susurro cargado de advertencia.
De cuerpo robusto, de tonalidades oscuras que oscilan entre el negro profundo y el marrón rojizo, su apariencia refleja una vida dedicada a la resistencia, la defensa y la supervivencia en uno de los entornos más exigentes del planeta. Su hábitat se encuentra en el corazón del bosque tropical húmedo, donde la humedad constante, la abundancia de vegetación y la complejidad del suelo crean un escenario ideal para su desarrollo. Estas hormigas construyen sus nidos generalmente en la base de los árboles o en cavidades del suelo, formando colonias relativamente pequeñas en comparación con otras especies sociales. Sin embargo, lo que les falta en número lo compensan con organización, disciplina y una estructura jerárquica eficiente que permite a la colonia funcionar como una unidad cohesionada, donde cada individuo cumple un rol específico dentro del sistema. En términos de alimentación, la hormiga bala es omnívora, pero su dieta está fuertemente basada en pequeños insectos, néctar y secreciones de plantas. Se mueve en el suelo del bosque con una agilidad sorprendente, explorando su entorno en busca de alimento que pueda sostener a la colonia. A diferencia de depredadores que cazan de forma activa en grandes grupos, esta especie opera de manera más individual o en pequeños grupos, aprovechando oportunidades que el ambiente le ofrece, desde presas vulnerables hasta recursos vegetales disponibles en su territorio. Su comportamiento defensivo es sin duda uno de los aspectos más conocidos y estudiados. Cuando se siente amenazada, la hormiga bala no duda en reaccionar con rapidez, utilizando su aguijón como principal mecanismo de defensa. La picadura que inflige es considerada una de las más intensas del reino animal, generando un dolor extremadamente fuerte que, aunque no es letal para los humanos, sí actúa como un poderoso disuasivo. Este dolor cumple una función ecológica importante: proteger a la colonia de posibles depredadores que podrían poner en riesgo su supervivencia. En cuanto a su organización social, las hormigas bala viven en colonias donde existe una división de tareas clara entre obreras, soldados y la reina. Las obreras se encargan de la búsqueda de alimento, el cuidado de las crías y el mantenimiento del nido, mientras que otras pueden asumir roles defensivos cuando la colonia se ve amenazada. La reina, por su parte, es la encargada de la reproducción, asegurando la continuidad genética de la colonia a lo largo del tiempo. Esta estructura social permite una eficiencia notable en la gestión de recursos y en la respuesta ante cambios del entorno. Un dato poco conocido sobre la hormiga bala es que, a pesar de su reputación temible, cumple funciones ecológicas fundamentales dentro del ecosistema amazónico.
Al participar en la predación de otros insectos y en la dispersión de materia orgánica, contribuye al equilibrio natural del suelo y al control de poblaciones de otras especies. Su presencia indica un ecosistema activo y funcional, donde las interacciones entre organismos mantienen la estabilidad del entorno. Además, algunas comunidades indígenas han desarrollado conocimientos tradicionales sobre su comportamiento, integrándola en rituales de iniciación que ponen a prueba la resistencia física y mental de los participantes. En última instancia, la hormiga bala representa un recordatorio de que en la naturaleza no todo lo poderoso es visible a simple vista. Su existencia nos habla de adaptación, de defensa y de equilibrio en un mundo donde cada especie desempeña un papel esencial. En un contexto donde la intervención humana continúa expandiéndose sobre los bosques tropicales, comprender y respetar organismos como este se vuelve crucial. No se trata solo de evitar su picadura, sino de reconocer su valor dentro de un sistema complejo que, silenciosamente, sostiene la vida en la Amazonía. En las profundidades verdes donde la luz se filtra suavemente entre las copas de los árboles, en esos claros húmedos donde el aire vibra con vida, y cada sonido parece pertenecer a un universo oculto, aparece una criatura que desafía la percepción misma de lo visible. La mariposa de alas transparentes se desliza en silencio entre la vegetación amazónica. No como un destello de color, sino como una presencia etérea que parece desvanecerse en el aire. Sus alas, en lugar de estar cubiertas por pigmentos vibrantes, son casi completamente translúcidas. Atravesadas por una estructura fina que dibuja sus contornos como si fueran delicadas ventanas de cristal suspendidas en el tiempo. En su entorno natural, esta mariposa habita principalmente en zonas de bosque húmedo tropical. Donde la densidad de la vegetación crea un microclima estable, cálido y cargado de humedad. Prefiere los bordes de senderos, áreas abiertas dentro del bosque y zonas cercanas a cursos de agua, donde la luz solar logra penetrar con mayor facilidad.
Allí, su apariencia se convierte en su mayor ventaja, ya que su transparencia le permite integrarse visualmente con el entorno. Reduciendo drásticamente la posibilidad de ser detectada por depredadores que dependen de la vista para cazar. A diferencia de otras mariposas que dependen exclusivamente del néctar floral, la mariposa de alas transparentes se alimenta principalmente de líquidos como el néctar de ciertas flores, pero también puede obtener nutrientes de frutas en descomposición. Su espiritrompa, una estructura alargada y flexible, funciona como una herramienta precisa que le permite acceder a fuentes de alimento que muchas otras especies no pueden aprovechar con la misma eficiencia. Este comportamiento alimenticio la posiciona como un actor importante en la polinización de diversas especies vegetales del ecosistema amazónico. Su vuelo es suave, casi flotante, y carece de los patrones abruptos que caracterizan a otras mariposas más llamativas. Se desplaza con una cadencia tranquila, moviéndose entre hojas y flores con una precisión que parece calculada. Las pequeñas franjas opacas que bordean sus alas no solo cumplen una función estructural, sino que también aportan estabilidad durante el vuelo, permitiéndole maniobrar en espacios reducidos dentro de la vegetación densa. Esta combinación de transparencia y control le otorga una ventaja única en un entorno donde la supervivencia depende tanto de la evasión como de la eficiencia. En cuanto a su reproducción, la mariposa de alas transparentes deposita sus huevos en plantas específicas que servirán como alimento para las larvas. Las orugas que emergen presentan un aspecto muy distinto al de los adultos, con colores que pueden incluir tonos rojizos o anaranjados y estructuras que les ayudan a disuadir a posibles depredadores. Durante su desarrollo, pasan por varias fases de crecimiento antes de entrar en la etapa de crisálida, donde ocurre una transformación profunda que culmina en la emergencia de una mariposa completamente formada, lista para iniciar su ciclo de vida adulto. Un aspecto poco conocido de esta especie es que su transparencia no es accidental, sino el resultado de una adaptación evolutiva altamente especializada. Las alas carecen de las escamas pigmentadas que normalmente dan color a otras mariposas y en su lugar presentan una microestructura que permite el paso de la luz sin dispersarla de forma significativa.
Este fenómeno reduce su visibilidad frente a depredadores y al mismo tiempo le permite moverse con una discreción casi fantasmal dentro del bosque. Es un ejemplo claro de cómo la evolución puede favorecer estrategias que no dependen del camuflaje por color, sino de la ausencia de él. En el equilibrio del ecosistema amazónico, la mariposa de alas transparentes representa una forma distinta de belleza. Una belleza que no busca ser vista, sino sobrevivir a través de la invisibilidad. Su existencia depende de la continuidad del bosque, de la presencia de plantas hospederas y de la estabilidad de los microhábitats que la rodean. En un mundo donde la presión sobre los ecosistemas naturales continúa creciendo, esta especie nos invita a reflexionar sobre la importancia de aquello que no siempre se percibe a simple vista. Recordándonos que incluso lo más delicado y aparentemente intangible cumple un papel esencial en la compleja red de la vida. En las alturas cálidas, donde el sol se filtra entre el follaje amazónico y la humedad se mezcla con el zumbido constante de la vida, se construye en silencio una de las arquitecturas más delicadas y eficientes del reino natural. La avispa de papel amarilla emerge como una pequeña ingeniera del bosque, capaz de transformar fibras vegetales en estructuras aéreas que parecen suspendidas en el aire como esculturas orgánicas. Su cuerpo estilizado, adornado con patrones amarillos y negros bien definidos, no solo cumple una función estética, sino que actúa como advertencia visual para posibles depredadores, una señal clara de que no se trata de una criatura indefensa. En su hábitat amazónico, estas avispas prefieren zonas abiertas dentro del bosque, como claros, bordes de vegetación y áreas donde la luz solar permite mantener cierta temperatura estable. Sus nidos, construidos con una mezcla de saliva y fibras de madera masticadas, adquieren una textura similar al papel, de ahí su nombre común. Estos nidos suelen colgar de ramas, hojas o estructuras naturales elevadas, lo que les proporciona protección contra depredadores terrestres y facilita el acceso de las obreras, que entran y salen constantemente en busca de recursos. La alimentación de la avispa de papel amarilla se basa principalmente en una combinación de néctar, jugos de frutas y, en el caso de las larvas, proteínas obtenidas de otros insectos.
Las adultas cazan pequeñas presas como orugas o larvas de insectos, las cuales mastican parcialmente antes de llevarlas al nido. Este aporte proteico es fundamental para el desarrollo de las crías, que dependen completamente de las obreras para obtener alimento durante sus primeras etapas de vida, en un sistema de cuidado colectivo altamente organizado. Su método de caza es preciso y eficiente. A diferencia de depredadores que dependen de la fuerza bruta, estas avispas utilizan la velocidad, la coordinación y la observación para detectar presas vulnerables. Una vez localizada la víctima, la inmovilizan rápidamente con su aguijón, que no solo sirve como mecanismo de defensa, sino también como herramienta de captura. Posteriormente, la presa es procesada y fragmentada para facilitar su transporte al nido, donde será distribuida entre las larvas en crecimiento. Este comportamiento demuestra una división clara entre la obtención de recursos y su utilización dentro de la colonia. En términos de organización social, la avispa de papel amarilla vive en colonias relativamente pequeñas en comparación con otras especies de insectos sociales, pero altamente funcionales. Existe una jerarquía dominada por una reina encargada de la reproducción, mientras que las obreras desempeñan tareas como la construcción del nido, la recolección de alimento y el cuidado de las crías. Esta estructura cooperativa permite que la colonia opere como una unidad integrada, donde cada individuo contribuya al bienestar colectivo, respondiendo a señales químicas y comportamientos que regulan la actividad interna del grupo. Un dato poco conocido sobre estas avispas es su capacidad para reconocer a otros miembros de su colonia mediante señales químicas específicas, lo que les permite diferenciar entre individuos propios y posibles intrusos. Este sistema de reconocimiento evita conflictos internos y permite una convivencia organizada dentro del nido. Además, sus nidos son estructuras dinámicas que pueden expandirse progresivamente a medida que la colonia crece, adaptándose al número de individuos y a las condiciones del entorno. En el contexto del ecosistema amazónico, la avispa de papel amarilla cumple un papel crucial como controladora natural de poblaciones de insectos y como participante en la polinización indirecta. Aunque muchas veces es percibida con cautela por los humanos debido a su capacidad de picadura, su presencia es un indicador de un ecosistema funcional, donde las cadenas alimenticias se mantienen activas y equilibradas.
En un entorno donde cada especie cumple una función específica, estas avispas nos recuerdan que incluso los organismos más pequeños pueden tener un impacto significativo en la dinámica del bosque, sosteniendo procesos invisibles que permiten la continuidad de la vida en la Amazonía. Al recorrer la inmensidad de la Amazonía a través de sus pequeños habitantes, se revela una verdad profunda. La vida no depende del tamaño, sino de la función y el equilibrio. Cada criatura observada en este viaje cumple un papel silencioso pero indispensable, contribuyendo a procesos que mantienen en pie a uno de los ecosistemas más complejos del planeta. Desde la descomposición de materia orgánica hasta la polinización y el control natural de poblaciones, todo está conectado en una red invisible donde nada existe de forma aislada. La selva no es solo un conjunto de especies, es un sistema vivo que se sostiene a sí mismo con una precisión casi perfecta. Sin embargo, este equilibrio no es inquebrantable. La presión humana, la expansión de la deforestación y la alteración de los hábitats están fragmentando un tejido que tardó millones de años en formarse. Cuando una sola pieza desaparece, las consecuencias no siempre son inmediatas, pero sí acumulativas. Comprender esto nos invita a cambiar la forma en que vemos la naturaleza, no como un recurso inagotable, sino como un organismo vivo que requiere respeto, cuidado y una convivencia más consciente. La verdadera riqueza de la Amazonía no está solo en su belleza visible, sino en los procesos invisibles que hacen posible la continuidad de la vida. Si este viaje por la Amazonía te hizo ver la naturaleza con otros ojos, es momento de actuar en consecuencia. Apoya este contenido dejando tu like, suscríbete al canal Criptofauna para seguir explorando el mundo oculto de los bichos más fascinantes del planeta y no te vayas sin ver el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo, donde continúa este recorrido por la vida salvaje que habita en las profundidades de la selva.